Buenas, Dios los bendiga. Mi nombre es Daniela Mesa Villarreal. Soy estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Costa y hoy les contaré sobre el proyecto de aula desarrollado en la asignatura de Sistema de Relaciones. Este proceso partió de una experiencia personal que nos haya generado una sensación o un sentimiento, el cual debíamos plasmar en un relato, que en mi caso se trató de una experiencia vivida en la secundaria y específicamente en la azotea, el cual generó en mí una sensación de desequilibrio, vulnerabilidad y confusión, al mismo tiempo que asombro. Seguido del relato, debimos plasmar esas sensaciones y sentimientos en un dibujo y también debíamos presentar una imagen referencial de la situación, además de que desarrollamos un collage y una secuencia espacial que transmitiera estos sentimientos que hemos planteado en el relato. Después de haber terminado este proceso, pasamos a crear un modelo espacial, que en mi caso jugaba con tiras que formaban curvas y esas curvas generaban movimientos y dentro de esos movimientos habían volúmenes. Luego hicimos otro modelo y este también partía del uso de tiras, pero con la diferencia de que la orientación de las mismas cambia y comenzamos a usar arcos que generaban una estética más orgánica. Y después de haber realizado esos modelos de exploración, proseguimos a crear un acontecer para nuestro habitáculo, que en mi caso este habitáculo busca generar una fusión heterogénea con su entorno, de manera que se cree una conexión con el ambiente costero de Puerto Colombia. Este habitáculo va a ser un lugar donde las personas puedan estar cierto tiempo y realizar actividades de diferente índole, ya sea arte, lectura, meditación, observación. Y a continuación aquí vemos una imagen donde va a estar ubicado el habitáculo. A continuación vemos unos esquemas realizados para ir definiendo cada parte de nuestro habitáculo. Y ya en esta siguiente lámina vemos cómo va a ser nuestro habitáculo y en la próxima vemos ya el habitáculo bien definido con su distribución y muebles, además de que vemos cómo van a ser utilizados. En esta lámina vemos varios cortes y ya en esta última lámina vemos unos pequeños fotomontajes del interior y el exterior y cómo van fusionándose con el entorno. Muy buenas, mi nombre es Eduardo Sereno, estudiante en la Facultad de Arquitectura y Diseño, cursando segundo semestre en el área de Sistema de Relaciones con el docente y arquitecto Emilio Reyes en la Universidad de la Costa, y les vengo a hablar un poco sobre un proyecto que hemos venido realizando durante todo el semestre, el cual trata de un habitáculo. La idea del habitáculo realizado parte de un viaje que yo realicé hace mucho tiempo en zonas montañosas y acantiladas y muy altas, en el cual experimenté cierto tipo de sensaciones. La segunda imagen nos da a explicar esos colores y esas sensaciones que yo experimenté durante ese día. El collage nos da a entender cómo era ese lugar, que era un lugar alto, muy acantilado, con muchas montañas, con muchos colores. Y cómo yo le tuve miedo a las alturas, que esa fue mi mayor sensación, el miedo hacia las alturas. La imagen referencial nos da a explicar un poco cómo era ese lugar en sí, que era un lugar alto, con montañas, acantilados, y cómo todo sucedió en una mañana. Pues aquí les muestro mi primer modelo o mi primera idea de donde parte toda la idea de mi habitáculo, conformado por dos volúmenes. El segundo modelo, como lo están viendo, ya está un poco más complementado y un poco más definido de cómo iba a ser mi idea final. Pues el habitáculo, como muy bien lo saben, estará situado en zonas montañosas y
Pues mi lugar en específico para este habitáculo sería Preikestolen. Pues esto es un sitio o un lugar situado en Noruega. Esto con el fin de aprovechar su espacio, todas sus montañas, toda su riqueza en paisaje, todo. Eh, este habitáculo también se desempeñará con dos papeles importantes. El primero que se desempeñará como un mirador y el segundo que se desempeñará como un refugio. Pues aquí les muestro algunos esquemas cómo va a quedar eh, el habitáculo. Eh, y por último les muestro o les doy a observar cómo quedó mi último modelo, el modelo final, el modelo definitivo, cómo quedó este habitáculo, aprovechando todo el espacio donde se encuentra. Aquí alguna planimetría de lo que iba a tener, que el volumen el volumen con mayor espacio, se iba a dividir en dos plantas, la planta número uno, que era donde iba a estar la cocina, el baño, una lumbre, esto muy importante, alimentar a todo el lugar de calor, generar calor en todo el lugar, ya que este habitáculo estará en un lugar muy alto y en una zona muy fría. La segunda planta se encontrará en las alcobas, algo muy acogedor disfrutar, eh, de disfrutar cada mañana que uno se despierte, ese paisaje, esa salida del sol, aprovechando el paisajismo. Y por último, les muestro cómo y dónde iba a quedar este habitáculo, cómo se iba a ver en ese paisaje. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Silvia Pérez, estudiante de Arquitectura de la Universidad de la Costa. A continuación les hablaré del proyecto desarrollado en la clase de Sistemas de Relaciones en el periodo 2022. En primera instancia, se estableció como punto de partida un relato relacionado a vivencias personales del estudiante, para a partir de allí direccionar este hacia un modelo o habitáculo arquitectónico, utilizando diferentes métodos de proyección, como dibujo, por medio del cual se busca plasmar la idea o sensación principal que se idea transmitir. El collage, que se inclina por la recreación de los espacios o sentidos en un estilo más arquitectónico, incluyendo y amoldando una foto de referencia y una secuencia espacial para establecer el recorrido de la relatoría, llevándonos entonces a una exploración de modelos estructurales para tratar de plasmar dicho recorrido lo más cercanamente posible. En segunda instancia, se desarrollan los fundamentos, en los cuales se habla de un acontecer, describiendo el habitáculo y su emplazamiento, para establecer así su ubicación y determinar el lugar en el cual se desarrollaría o se llevaría a cabo este habitáculo. Se realizan esquemas explicativos en los cuales se busca resaltar o determinar los aspectos y espacios a destacar, para así llevar a cabo la planimetría del habitáculo, desarrollo de plantas, cortes y perspectivas tanto interiores como exteriores. Finalmente, se establecen fotomontajes de los diferentes espacios y la vida que se desarrollaría en estos. Hoy veremos mi presentación de diseño final de la materia Sistema de Relaciones. Bueno, partimos desde un relato, una emoción, una sensación vivida. En mi caso, elegí una sensación que me causó mucha paz y pues en base a eso abrí mi imaginación e hice el dibujo y el collage. Necesitábamos tener una imagen de referencia. En mi caso es una imagen real del lugar, de la experiencia vivida. Aparte de eso,
exploramos diferentes perspectivas como para soltarnos un poco a la hora de ya imaginarnos cualquier modelo. Presento este como mi primer modelo en el que me enfoco en la descomposición de la forma, seguido por este en el que ya le doy una forma más realista de cierta manera y pues siempre a partir de la exploración. Este ya es mi tercer modelo y aquí decidí cómo juntar ideas anteriores que tenía, que exploré y pues a partir de este es de donde sacaré mi maqueta final. Entonces está este modelo que era la evolución de mi segundo modelo, pero al final decidí mezclar todos para crear lo que sería mi diseño final. Aquí vemos el quinto modelo que es como la evolución del tercero, pero con elementos bastante diferentes y bastante nuevos. En este sexto modelo intento ya darle más arquitectura a la maqueta, incorporando elementos nuevos, elementos resistentes, elementos bastante móviles de alguna manera, donde puede haber un gran flujo de tránsito. Y este vendría siendo la evolución de mi sexto modelo. Em, Aquí decidí jugar con elementos más como el cristal y dejar a un poco en lado la madera y eso. Y pues a la final no funcionó esa mezcla. Por lo tanto, decidí replantear todo y crear este modelo. Es este modelo en el que se basa mi maqueta totalmente. Bueno, esta es una de las vistas de mi maqueta. La hice digital porque se me hizo más cómodo y pues pude representar mejor mis ideas. Esta es otra, es con una perspectiva un tanto isométrica sin incidir dentro del habitáculo. Y por último tenemos esta, que es como de la parte donde los niños se deslizan y también se ven mejor como los túneles que hay ahí. Y pues bueno, anteriormente yo basaba mis modelos eh, para lo que iba a ser un habitáculo tanto para niños como adultos. Pero a medida que fui evolucionando, me di cuenta que solo debía enfocarme en los niños y eso fue lo que hice. Mi habitáculo es especialmente para ellos, donde puedan relajarse, jugar, pasarla bien, correr, desarrollar diferentes actividades, etcétera. Su ubicación es en Puerto Velero, que es una playa ubicada a las afueras de Barranquilla, bueno, un poco más lejos que las afueras. Pues bueno, aquí tenemos las plantas con los niveles, ¿no? Planta en el nivel 0.05 metros, 1,60 y 3,55, que es la altura del habitáculo. Em, los cortes longitudinales 1, 2 y 3, cortes transversales 1, 2. Y bueno, por último, esta es la representación artística de lo que sería el habitáculo con materiales y ubicado en el sitio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Daza, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Costa. Hoy les hablaré del habitáculo desarrollado en la asignatura Sistema de Relaciones. En primera instancia, para lograr el diseño final del habitáculo, partí de una experiencia que me causó
un sentimiento y una sensación muy grande que no había sentido hace mucho tiempo. En mi caso fue un sentimiento de felicidad, de tranquilidad y mucha euforia, ya que logré juntar dos cosas que me hacía mucha importancia, lo que era convivir en la naturaleza y estar con mis amigos. En el collage pueden ver cómo junto las diferentes partes de mi historia. Con imagen de referencia pueden ver a las personas felices, alegres, tranquilas, demostrando una felicidad la cual yo mismo sentí el día que experimenté esa experiencia con mis compañeros. En la secuencia espacial quise demostrar cómo podemos transformar con colores y líneas los diferentes cuadrados que hago. Como primer modelo me quise inspirar en los antiguos templos chinos, donde quise hacer una fuerte referencia a cómo la luz llegaba a ingresar por las distintas partes del habitáculo, lo cual es algo muy esencial en el momento de habitar. En el segundo modelo quise lograr lo mismo, pero esta vez lo hice en forma de domo y con una sola entrada de luz, lo que me llevó a pensar de que si una persona ingresaba a este, se sentiría aislada, lo cual lo dejaría solo con sus pensamientos y llegaría a meditar sobre ello. Y pensando en eso, me di cuenta que sí uno puede conectarse con el exterior, lo que me llevó a pensar en mi habitáculo, en qué quería que fuera mi habitáculo. Pues la verdad, lo que pensaba de mi habitáculo era que las personas que ingresaran a él llegarán a conectarse con la parte exterior, a llegar a conectarse con la naturaleza, como una forma espiritual, lo cual los llevara a ser mejores personas en sí, a poder manejar su vida de una forma distinta. Esto logrando las actividades que se realizaban dentro de él, como era la yoga, la meditación y otras actividades espirituales. En mi tercer modelo quise demostrar cómo sería la primera parte del habitáculo, lo cual es un rectángulo con dos bases cuadradas. Aquí ya lo había terminado y pues eso que se ve ahí serán sus dos entradas, las entradas de luz que tendría el habitáculo. En su planimetría tendría 12 metros de ancho y 8 metros de largo. En esta imagen podemos ver un pequeño corte y cómo serían las actividades que se harían dentro del habitáculo. En la ubicación, este sería cualquier tipo de lugar boscoso o que esté conectado con la naturaleza, ya que el acceso fuera fácil. Y si se preguntarán por qué un bosque o algo más conectado con la naturaleza, sería esto, ya que los seres humanos, como siempre, nos los pasamos dentro de la ciudad, dentro de la tecnología. Este es un espacio que nos aleja de todo eso y nos llega a pensar más allá de lo que son las ciudades. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Andrea Barros Tejeda y hago parte del grupo de Sistemas de Relaciones del segundo semestre de la Universidad de la Costa del Departamento de Arquitectura y Diseño.
y en el día de hoy les estaré hablando un poco acerca de mi proyecto desarrollado a cargo del docente Emilio Reyes Eschal sobre mi habitáculo. Mi proyecto nace en torno a una descripción de una situación específica en mi vida. De ahí partimos a un dibujo donde relatamos a manera de imagen y de collage lo que sentimos en este momento. Seguido a esto desarrollamos una imagen referencial y una secuencia espacial. Procedemos a hacer una exploración en tipo manual maqueta, donde realizamos una serie de modelos donde podemos experimentar las sensaciones que tuvimos y estas las asociamos a un modelo específico. Seguidamente desarrollamos una exploración un poco más objetiva. Seguido a esto desarrollamos la función que va a cumplir nuestro habitáculo. En mi caso, mi habitáculo va a cumplir la función de permitir transitar e interactuar libremente a las personas dentro del Parque Tayrona, que va a estar ubicado específicamente en el Parque Nacional Natural Tayrona en Santa Marta. Después de esto desarrollamos un esquema espacial donde va a estar demostrado todo lo que va a contener nuestro habitáculo. En mi caso, mi habitáculo va a contener 3 pisos, 2 zonas de descanso, primer y segundo piso, y el tercer piso sería un acceso al mirador. Desarrollamos una exploración de una maqueta un poco más avanzada con respecto al primer y segundo modelo visto anteriormente. Creamos además una maqueta un poco más avanzada con respecto al primer, segundo y tercer modelo, ya teniendo claro todos los objetivos que iba a tener nuestro habitáculo. Seguido a esto desarrollamos una planimetría. En un primer momento desarrollé plantas de primer, segundo y tercer piso donde iban a estar los cortes y lo que iba a contener estos. Desarrollé los cortes de primer, segundo y tercer piso en alzada, en escala 1:50, teniendo claro todo lo que iba a tener mi habitáculo. Desarrollé además 3 imágenes interiores de cada piso y espacio para poder demostrar mis objetivos. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Yamileidi Gilead del Río, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la Costa. Les hablaré sobre el habitáculo desarrollado en la asignatura Sistema de Relaciones. Para diseñar este habitáculo inicialmente partimos de una experiencia que nos haya ocasionado una sensación o X sentimiento. En mi caso, mi experiencia, la cual ocurrió en un juego de un parque de atracciones, se podría decir que me ocasionó una sensación de levitación, como sentir que estaba flotando en el aire. Luego de hacer un breve relato sobre nuestro suceso, expresamos el sentimiento que nos ocasionó dicha experiencia en un dibujo y a la vez en un collage. Aquí podemos ver una imagen referente del lugar de mi experiencia. Luego trabajamos una secuencia espacial manejando perspectivas, en mi caso perspectivas de altura. Luego esto lo llevé a un primer modelo espacial muy básico mostrando la forma simple de mi habitáculo. En este segundo modelo muestro la idea esencial del habitáculo, que consiste en un recorrido que me permite llegar a la parte superior y al mismo tiempo me permite tener vista la parte exterior del lugar según se va ascendiendo. Aquí muestro que el habitáculo estaría ubicado en la laguna Quilotón en Ecuador y que tendrá el propósito de estar un corto rato y disfrutar del paisaje y la tranquilidad que proporciona el lugar. En este esquema realicé una elevación plegable en la que muestro las caras exteriores del habitáculo, y en este modelo ya muestro un poco más de cerca cómo será el habitáculo y ciertos aconteceres. Aquí ya la maqueta como tal, y aquí podemos ver los planos de primer y segundo piso, y acá las secciones o cortes plasmados en los planos. Para mostrar de forma más sencilla y algo más atractiva, decidí hacer estas isométricas interiores en las que muestro un poco cómo será el amueblado y el recorrido propio del lugar. En esta última lámina realicé estos fotomontajes para mostrar dónde estará ubicado el habitáculo y más o menos cómo se vería. Muchas gracias por la atención. Buenas,
Mucho gusto, me llamo Juan Esteban Ortega Lara, estudiante de la Universidad de la Costa de la carrera de Arquitectura de segundo semestre, y a continuación vamos a ver el proceso, o les estaré mostrando el proceso que se llevó a cabo o que yo llevo a cabo en la materia de sistema de relaciones respecto a mi proyecto. Bueno, principalmente el proceso inicia desde una perspectiva ideal o subjetiva, pues a la hora de llegar al fin de lo que enmarca en sí lo que es el habitáculo, lo que hicimos fue primeramente generar un relato de alguna situación que hayamos que haya ocurrido en nuestra vida, que nos haya marcado de alguna u otra manera, y de allí poder sacar un sentimiento que podamos transmitir en el proyecto final. Bueno, principalmente mi relato trata de una situación que me ocurrió, donde pasé por mucho temor, y el principal sentimiento que yo tuve ahí y que yo escogí fue el sentimiento de profundidad, pues porque el relato se trata de una situación que yo pasé en el mar, donde sentí esa profundidad, ese vacío del mar, al estar en una profundidad mayor a la que podría estar cerca de la playa. En segunda instancia, se realizó un dibujo abstracto que pudiera representar esa profundidad, que es ese sentimiento el cual se escogió, se determinó que era el principal que se iba a tratar en el tema, y se plasmó en un dibujo abstracto. Luego de eso pasamos a un collage, donde podemos tener distintas imágenes que representan ese miedo, ese pánico y ese sentimiento de profundidad que yo sentía en el momento que obtuve en el momento que pasé por esa situación. Podemos ver una imagen referencial de lo que yo quise plasmar, que es la profundidad o ese vacío del mar, donde estás flotando y no puedes sentir nada debajo de tus pies. Se siguió con unas secuencias espaciales donde teníamos que plasmar ese sentimiento que habíamos escogido. Como ya he sabido, el sentimiento o esa sensación que yo tenía era la profundidad, pues eso fue lo que quise plasmar en las secuencias espaciales que podemos ver en la imagen derecha. Una vez establecidas esas secuencias espaciales, se escogió una que determinaría en sí cómo iba a ser el proyecto, la que demostraba de manera mucho más completa ese sentimiento o esa necesidad que yo estaba buscando, que era la profundidad. Esta es la imagen que podemos ver, la que yo escogí, que hace parte de la secuencia espacial. Una vez tomada esa imagen, pasamos a unos modelos de exploración, donde se realizaron 3 modelos como máximo, los cuales nos iban a ayudar a poder buscar la mejor forma del proyecto del habitáculo, donde podíamos enmarcar esos elementos compositivos, esa volumetría,
teniendo en cuenta ese sentimiento que teníamos como principal objetivo. Este es el primer modelo que yo realicé, uno de los primeros modelos que yo llevé a cabo. Y este es el segundo modelo que yo llevo a cabo, donde podemos ver que se está llevando como la misma idea del primero, que es un pliegue de un plano. En el tercero podemos ver los mismos. Obviamente también se evidencia las distintas disposiciones de los elementos volumétricos, las distintas formas y por qué se denota esto. Pues al principio lo que yo intentaba buscar era esa visual que me generaba la interposición de distintos elementos separados, como se muestra en la imagen espacial que vimos al comienzo. Pues yo buscaba esa vista que al ver hacia el habitáculo no se viera por completo lo que había dentro de él, sino que tendría uno que ir descubriendo al caminar dentro del mismo. Al final, el modelo con el cual me quedé más convencido fue el primero, por la simplicidad que tenía y por la profundidad que también podría generar, además de la visual que estaba tratando de conseguir, que era la interposición de los elementos que no me permitieran ver por completo los espacios, sino que tendría que ir descubriéndolos mientras descubrí el mismo habitáculo. Pues ya sabiendo esto, ya teniendo un concepto de cómo sería el habitáculo, de cómo sería la volumetría, tenemos el acontecero de qué o la funcionalidad de el habitáculo. Pues este habitáculo intenté diseñarlo en base a un lugar de esparcimiento familiar, de recreamiento, de ocio, que estuviera dentro de la naturaleza y que generara esa relación entre el espacio central del habitáculo, que es un patio central, y el espacio del ambiente exterior que genera la naturaleza. Entonces, principalmente la idea del habitáculo es que sea un patio central que enmarque esa funcionalidad del ocio, de la recreación familiar, de la familia que quiere ir a pasar un buen rato los fines de semana y gozar de la naturaleza, despejarse de la ciudad, de la urbe. Entonces, este es un espacio donde pueden conseguir este tipo de recreación. La ubicación de este habitáculo quise ubicarlo en un pueblo de donde proviene mi familia, que se encuentra en el departamento del Magdalena. El pueblo es el municipio del El Piñón, y el habitáculo se encuentra a un lado de la vía que comunica al municipio de El Piñón con un municipio vecino llamado Cerro de San Antonio, ubicado dentro de una finca que se llama El Encanto. Podemos ver el emplazamiento, la ubicación de dónde sería aproximadamente realizado el proyecto y una foto de cómo es ese contexto de naturaleza que allí se encuentra.
Pues como mencionaba anteriormente, el diseño está basado en la ubicación de tres elementos volumétricos que se pliegan de un plano y que separados entre sí se unen con corredores cubiertos, obviamente para mantener esa relación de interior con espacio central y exterior con naturaleza. Además de mostrar un conjunto que relaciona entre sí los espacios que éste tiene, espacios principales, como son una cocina, comedor, baño y dos habitaciones. La idea de mantener un patio central era buscar esta misma relación entre estos espacios principales, pero que a la vez no se cerraran entre sí. La cocina comedor es un lugar que va a estar abierto, que no va a tener ningún tipo de bloqueo con el patio central, o sea que no va a tener ningún tipo de puerta entre ese elemento volumétrico y el patio central. Además, lo único que van a tener puerta serían las habitaciones y el baño por temas de privacidad, pero ¿cómo mantener esta relación con el patio central? Pues para eso mismo se tienen los corredores cubiertos, que también van a estar abiertos sin ningún tipo de muros que divida los espacios, solamente una cubierta hecha en concreto superior, pero la única separación que va a haber es entre el mismo habitáculo con la naturaleza, y no va a ser una separación establecida por un muro sólido, sino establecida por celosías que van a generar también distintos tipos de iluminación y distintos tipos de sensaciones o sentimientos, más que todo en las horas de la tarde, del día. Este es uno de los esquemas que podemos ver de cómo funciona la construcción de este habitáculo. Partimos de un plano principal que se pliega entre sí hacia el centro y que forma un patio central. Este plano se pliega para formar esos tres elementos principales que menciono, que serían sala comedor, que es una zona social, y zona privada se encuentran las habitaciones con el baño, y también dentro del elemento volumétrico donde se encuentra el baño se encuentra un área de servicio para necesidades principales. Ahí podemos ver una zonificación de servicios. Esta es la planimetría de cómo se vería o cómo serían las actividades dentro del habitáculo. Podemos ver el primer corte, que es el corte AA, donde podemos ver el habitáculo, el elemento volumétrico donde se encuentran las dos habitaciones, que son dos habitaciones suficientes para una familia de 4 personas que va a pasar un fin de semana, o tan siquiera un día o una tarde a disfrutar de la naturaleza. En el medio tenemos una planta donde podemos ver la distribución de los espacios y cómo se muestra la relación que hay entre ellos, cómo quiero mostrar yo la relación que hay entre estos espacios y el patio central. Y aquí mismo se puede denotar esto que mencionaba yo anteriormente, que eran que los únicos espacios que iban a contar con puertas eran las habitaciones y el baño, por temas de privacidad y seguridad, obviamente. Y podemos ver que lo que es la cocina comedor mantiene un vano
extremadamente grande para eso mismo, para mantener una relación entre el espacio interior y el espacio exterior, y que se mantenga todo como una unidad. Lo mismo, de esta misma manera funcionan los pasillos que unen todos los habitáculos, todos los elementos volumétricos, perdón. Y en la tercera imagen tenemos el corte BB, que es el corte que muestra la actividad ya más detalladamente del patio central, y así mismo una parte de la cocina y del baño, y una habitación que es la segunda habitación. Esto es un render de cómo podría verse el habitáculo ya construido, algo básico, poco detallado, solamente para ver la volumetría y cómo este se establece dentro del contexto de la naturaleza. También podemos ver que el habitáculo no está directamente emplazado en el terreno, sino que también cuenta con ese plano que se plegó, y esto demuestra así que el habitáculo parte de ese plano, que no parte del suelo, sino parte de un plano que ha sido plegado. Entonces podemos ver los otros dos renders, donde podemos ver la relación que existe entre los pasillos que están abiertos hacia el patio central, y también de la celosía que genera esa eh, interioridad y exterioridad dentro del habitáculo, pero no de una manera sólida, sino más transitiva, permitiendo el ingreso de la luz. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación, y gracias por su escucha, por su atención. Buenos días, mi nombre es Esteban Barrera Maldonado, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la Costa. Hablaré sobre el habitáculo realizado en el semestre. Buenos días, mi nombre es Esteban. Para diseñar este habitáculo tuvimos en cuenta una experiencia vivida. Para diseñar este habitáculo tuvimos en cuenta una experiencia vivida en el sendero de Italia. En mi caso, la sensación fue de soledad y miedo. Luego de hacer un breve relato de nuestro proceso, hicimos un dibujo y un collage, dando a conocer la sensación percibida. Así como podemos verlo, podemos ver una imagen referente de lo que no me había pasado. Después hicimos perspectivas, en mi caso de perspectivas de colores, dando a conocer la alegría. Luego lo he llevado a un primer modelo espacial muy básico. Luego ya lo iba haciendo tomar forma
arquitectónica mi habitáculo. Aquí podemos observar que mi habitáculo tendrá un lugar en Santander y tendrá una función de despejar la mente en la naturaleza. En estos esquemas estoy dando a conocer cómo comenzó todo hasta llegar a una meta. En este modelo ya vemos cómo será mi habitáculo. Aquí la maqueta final de mi habitáculo que como podemos ver está hecha a base de palitos. Los planos de la casa del primer y segundo piso con un breve corte podemos como podemos ver en esta última realizar fotomontajes de cómo se vería mi habitáculo en Santander. Buenas, mi nombre es Daniel Trocha, estudiante de arquitectura de segundo semestre y hoy vengo a presentarle mi proyecto final de la materia Sistema de Relaciones. Nuestro proyecto trataba de crear un habitáculo, pero para poder llegar hasta allá teníamos que cumplir cierto proceso que le voy a explicar a continuación. Como primera instancia decidimos tomar un recuerdo, una emoción que nos haya pasado, ya sea bueno o malo, dependiendo de cada estudiante, y con esas emociones trabajar desde ahí, empezar desde ahí. Empezamos a plasmarla primero en un relato corto que contaba todo, un dibujo y un collage que lo representase. Aquí se puede ver una imagen de dicho recuerdo, de dicha situación que tomé yo como ejemplo y una secuencia que también tuvo que ver. Después empezamos a hacer modelos de prueba. Como primer modelo salió este. En el segundo modelo se puede ver un avance, ya se ve más estético. Después de eso decidimos escoger el lugar donde se va a construir nuestro habitáculo, teniendo en cuenta para qué va a ser, ya dependiendo de cada estudiante. El mío era un habitáculo ambiental, por ende estaba ubicado en el Jardín Botánico, ya sea en de Barranquilla o cualquiera. Aquí se puede ver unos montajes para que se hagan a la idea de cómo estaría el habitáculo implementado en los parques. La planimetría, su respectiva planta y su respectivo corte para darnos cuenta cómo sería. Aquí algunos esquemas de cómo me ayudaron a crear la forma tan característica de mi habitáculo, que es una forma de árbol, pero con toques modernos para que no sea tan rústico a la vista. Y aquí se puede ver más detalladamente qué es lo que lleva dentro mi habitáculo. Los ventanales, los espacios para los baños, las macetas o jardines, que también hay colgantes como se pueden ver. Y la maqueta final, el resultado final de mi habitáculo. Eso es todo, gracias por escuchar. Buen día, mi nombre es Rosalba González, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Costa. Les hablaré en breve sobre el habitáculo desarrollado en la asignatura Sistema de Relaciones. Para este proceso, inicialmente partimos de una experiencia con el entorno y las sensaciones que éste nos ofrece. Para esto hicimos un relato. En mi caso, la sensación fue de vértigo y nervios al ir a la parte más alta del castillo de Salgar por primera vez. Seguido, tuvimos que realizar un dibujo y un collage que tratara de retratar y mostrar lo que sentimos o lo que experimentamos en este relato.
Aquí tenemos una imagen referente y una secuencia espacial de profundidad jugando con los contrastes que nos ofrece el negro y el blanco. Seguido, aquí presento este primer modelo espacial, el segundo modelo espacial para poder explorar y poder crear una idea sobre el habitáculo que quise retratar. Esta es la idea, la ubicación y el lugar. Mi idea fue crear una estructura elevada sobre el agua con la función de acampar sobre un lago o laguna. En este caso escogí la laguna de Tota, que se encuentra situada en el departamento de Boyacá. Y aquí podemos ver una imagen del lugar. Aquí pueden ver este siguiente modelo que se acercaba aún más a lo que quería realizar. Siguiente podemos ver la representación de mi idea, podemos ver bocetos, el modelo y las medidas que quise que tuviese. Ya con la idea y la estructuración pude realizar mi maqueta, que consta de unos soportes y bases de madera y luego unas estructuras que se conectan entre sí y con un recubrimiento. Podemos ver que también se le agrega una escalera que facilitará el acceso al habitáculo. Para llegar a él se necesita un transporte acuático, ya que éste está sobre el agua. Puede ser una canoa o el preferible. La idea surge de estos palafitos, que son estructuras alzadas al nivel de la superficie del agua, como lo notamos en la imagen. Estos fueron mis principales referentes para crear mi habitáculo. Aquí podemos ver unos montajes que nos ayudará a representar con mayor claridad la función del habitáculo y cómo éste se va a conjugar con el entorno. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Esteban Barrera Maldonado, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la Costa. Hablaré sobre el habitáculo realizado en el semestre. Buenos días, mi nombre es Esteban. Para diseñar este habitáculo tuvimos en cuenta una experiencia en vida. Para diseñar este habitáculo tuvimos en cuenta una experiencia en vida en el sendero de un estadio. En mi caso, la sensación fue de soledad y miedo. Luego de hacer un breve relato de nuestro proceso, hicimos un dibujo y un collage, dando a conocer la sensación percibida. Como podemos verlo, podemos ver una imagen referente de lo que no me había pasado. Después hicimos perspectivas, en mi caso, de perspectivas de colores, dando a conocer la alegría. Luego lo he llevado a un primer modelo espacial muy básico. Luego ya lo iba haciendo tomar forma arquitectónica mi habitáculo. Aquí podemos observar que mi habitáculo tendrá un lugar en Santander y tendrá una función de despejar la mente en la naturaleza.
En estos esquemas estoy dando a conocer cómo comenzó todo hasta llegar a una meta. En este modelo ya vemos cómo será mi habitáculo. Aquí la maqueta final de mi habitáculo que como podemos ver está hecha a base de palitos. Los planos de la mi casa del primer y segundo piso con un breve corte como podemos ver. En esta última realizar fotomontajes de cómo se vería mi habitáculo en Santa. Hola, mi nombre es Dylan Mendiola, soy estudiante de arquitectura del segundo semestre de la Universidad de la Costa. Bueno, hoy hablaremos sobre el habitáculo realizado en la asignatura de Sistemas de Relaciones. Bueno, para la realización de este habitáculo comenzaremos con una lámina de fundamento donde estaremos hablando de un sentimiento vivido, pues en mi caso fue conociendo a una chica que actualmente es mi novia. Pues ese sentimiento fue un poco confuso porque a la vez quería ir a conocerla, a la vez no, porque no sabía qué hacer. En fin, encontraríamos un relato del sentimiento, un dibujo abstracto del sentimiento y un collage. Bueno, también encontramos la imagen de referencia del sentimiento del lugar donde sucedió, y encontramos la secuencia espacial donde me da una referencia de estar encerrado y a la vez no estar encerrado. Continuamos con un pequeño modelo usando las técnicas del origami, haciéndonos referencia al habitáculo. Tendremos 3 imágenes tomadas de diferentes ángulos, y también encontraremos un segundo modelo dándonos referencia a un lugar cerrado y a la vez no encerrado. Bueno, aquí encontramos la ubicación del habitáculo, que estaría en Ofton, Quimbaya, cerca de Risaralda. La descripción del habitáculo: un acontecer que su propósito sería ir a pasar un fin de semana agradable en un lugar cerca de la naturaleza, que estaría muy mezclado a la naturaleza porque sería en el bosque. Este es el lugar. Y encontraremos también comodidades dentro del habitáculo. Bueno, también encontramos un esquema, un croquis y un fotomontaje que nos permite interpretar las actividades realizadas en el habitáculo. Y aquí encontramos la maqueta como tal, hecha en cartón paja, y tendremos 3 imágenes tomadas en diferentes ángulos. Bueno, aquí encontramos la fachada, una planta del primer piso, segundo piso, y tendremos los muros, escaleras y la mobiliaria del habitáculo. Y finalmente este sería un pequeño fotomontaje de cómo se vería el habitáculo desde el exterior. Muchas gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Andrea Arevalo Mesa, soy estudiante de la Universidad de la Costa en la Facultad de Arquitectura y estoy cursando actualmente mi segundo semestre. Este es mi proyecto para la clase de Sistema de Relaciones con el docente Emilio Reyes. Para empezar con nuestro proyecto, lo primero que hicimos fue una narración de algún tipo de situación que nos haya sucedido en el cual sentimos algún tipo de sensación. En mi caso, la sensación fue estar en un lugar oscuro, turbio o bajo, para luego poder pasar por algún tipo de situaciones alternas que nos llevaron a poder estar en la cima, en lo más alto, un lugar vibrante y un lugar feliz, que se puede ver representado en el siguiente dibujo que se ve al lado del relato, que viene siendo una persona que viene de la parte de abajo, que está toda oscura, y finalmente llega a la parte superior, donde se le ve vibrante y contenta. Y de igual manera realizamos un collage en el cual se ve representado en el fondo un lugar oscuro, turbio y tenebroso, y para la parte de adelante podemos ver representada una persona feliz con música a su alrededor, y también se ve
una montaña y una persona estando en la cima. Aquí vemos la fotorreferencia del lugar, viene siendo la bahía de Santa Marta, una foto tomada por mí. Al lado tenemos la secuencia espacial que vendría siendo representaciones de lejanía o ver el fondo y también unas perspectivas de altura. Para el primer modelo realizamos lo que vendría siendo las retículas y los plegables. Yo lo que realicé fue una figura y a partir de esa figura creé varios módulos que son repetitivos, lo cual creaban una figura que tenía una forma un poco orgánica, creando un tipo de circunferencia. Para el siguiente modelo ya estaba un poco más claro lo que era la forma, estaban planteadas las celosías y todo esto se veía un poco más de conexión con el exterior y el interior. Ya no era una figura totalmente volumétrica, sino que ya tenía un poco más de forma y de espacios más claros. Ya para el tercer modelo estaba más claro todo, tenía una centralización y se veía más claro cuáles eran cada zona en la que se iban a realizar las actividades dentro de ella. Aquí tenemos lo que vendría siendo el acontecer, donde se va a realizar el habitáculo y una foto del lugar. El acontecer que se realizará en el habitáculo es un espacio desarrollado con forma orgánica, creado para el disfrute del público y todo aquel que desee ir. El tipo de actividades que se podrían realizar dentro pueden ser como pasar el rato, con familia, solo o simplemente estar ahí. La ubicación vendría siendo al lado de la Intendencia Fluvial de Barranquilla. Aquí tenemos lo que viene siendo un poco de bocetos y fotomontajes, esquemas de lo que vendría siendo el habitáculo, fotomontajes donde se ven personas realizando el tipo de actividades que se desea que se realicen en el lugar. Aquí tenemos los esquemas de vendrían siendo el proceso constructivo de lo que viene siendo el render o la maqueta del proyecto, empezando por la base, después el levantamiento de las celosías y pues la parte de la cubierta, dejando así el centro. Aquí tenemos las imágenes de la maqueta como tal. Podemos ver también que en la parte de centro, la centralización, se realizó la ubicación de un árbol para poder también generar zonas verdes dentro del espacio. Aquí algunos fotomontajes ya del render ubicado al lado de la Intendencia Fluvial. Y aquí tenemos lo que viene siendo la primera planta, la planta de la cubierta y un corte técnico del lugar. Muchas gracias, esto vendría siendo todo sobre el proyecto del habitáculo para la clase de Sistema de Relaciones. Buenos días, mi nombre es Sharon Quevedo, estudiante de segundo semestre de Arquitectura en la Universidad de la Costa. En esta diapositiva les vengo a mostrar el proyecto final de la asignatura Sistema de Relaciones. Iniciamos con un suceso, una narración de algún hecho que nos hubiera pasado. Luego sacamos emociones y sentimientos que en el momento aparecieron. De ahí lo pasamos al dibujo. Un dibujo que representara nuestro sentimiento. Luego de eso pasamos a hacer un collage de las emociones que nos transmitían al momento de estar en ese lugar. De ahí tomamos una imagen como referencia para saber exactamente dónde fue. Hubo también una secuencia espacial dibujada por nosotros mismos. Luego de ahí empezamos con la exploración de algún modelo. El fin era hacer un habitáculo. En esta parte iniciamos con la exploración de nuestro modelo 1, ya con ciertos materiales específicos. También de ahí surgió la exploración del modelo 2, que iba dando ya una forma de un habitáculo como tal.
Luego pasamos a describir el habitáculo, lo que tendría, cómo funcionaría. También mostramos la ubicación y el lugar de donde estaría el habitáculo. Pasamos a los esquemas. Aquí mostramos más que todo cómo sería el habitáculo, dónde estaría y si quedaría en el lugar. De ahí pasamos a la exploración en el modelo 3, que era más o menos la terminación del habitáculo como tal. Luego pasamos a la maqueta. Este es el habitáculo final, cómo podría quedar en la vida real. Y de ahí pasamos a la planimetría, lo que tendría el habitáculo por dentro, su función, que fuera funcionable a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de presentarlo y que estuviera bien al momento de habitarlo. Muchas gracias.